9:17 de la mañana en esta situación de mercado, crecimiento hoy en las bolsas del viejo continente, ya saben, mercado americano hoy cerrado, día de los presidentes, aún así sus futuros creciendo en el entorno del 0,8%. Está con nosotros Rafael Valera, CEO de Buy and Hold. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, perspectivas de mercado, ¿cómo está en estos momentos la situación de cara al inversor? Bueno, la situación lo tenemos todos bastante claro, ¿no? Con respecto a los movimientos. Hay dos movimientos. Uno que es geopolítico, ¿no? Que sería pues el conflicto en Ucrania, ¿no? Por parte de Rusia, que sin duda es un punto desestabilizador de los mercados porque suma mucha incertidumbre. Y el tema que no se va a resolver, primero yo espero que se resuelva más pronto que tarde y que de forma positiva. Aunque ahora parece que es muy difícil, ¿no? Yo creo que las guerras no se anuncian, sino que se hacen, y esto está siendo demasiado anunciado, ¿no? Por eso quiero dar ese toque positivo. Pero la incógnita que nos va a perseguir durante todo el año es el tema de la inflación, ¿no? La inflación se ha despertado de una forma muy abrupta y con unas tasas que no veíamos desde hace pues muchísimos años, y esto los bancos centrales pues tienen que hacer sus deberes, ¿no? Y tienen que atajarlo, ¿no? Entonces esto es lo que yo creo que los mercados están moviéndose más por este segundo asunto, ¿no? que por el primero, que puede ser más temporal. ¿Qué deberíamos tener más miedo, o qué deberían tener los inversores más miedo? ¿A la inflación o a la subida agresiva de tipos de interés si al final se produce? La inflación es difícil predecir qué comportamiento va a tener, ¿no? Lo normal es que con el efecto base pues tengamos algo empieza a minorar algo, ¿no? Y los cuellos de botella pues también comienzan a desaparecer, pero todavía continúan ahí. Entonces es muy difícil desde luego nosotros no hubiéramos estimado unas inflaciones como las que estamos viendo. Es muy difícil de predecir. Y lo que ya sí que es imposible, o a mí se me antoja imposible, es saber de ese comportamiento cómo se va a trasladar a lo que son los tipos de bonos de gobierno de largo plazo. Al final están totalmente sujetados por los bancos centrales, y en una economía tan intervenida es muy difícil el predecir las cosas, porque dependen de los bancos centrales, que son decisiones de política monetaria. No son los mercados, no les estás dejando la libre actuación al mercado, ni muchísimo menos. Si no tendríamos, pues todo se ajustaría de una forma más por fundamentales que de una forma, pues al final son decisiones de política monetaria. Y decía esta mañana JP Morgan que a 13 meses vista 9 subidas de tipos de interés. Hemos visto también a Bank of America hablar de 7 subidas en torno de más o menos 12 meses desde ahora. ¿Cree que es suficiente para la inflación y cree que puede dañar el crecimiento económico? Porque el riesgo también puede estar en una recesión, ¿no? Yo creo que la recesión no la contempla prácticamente nadie, ¿no? Ahora mismo, con unos crecimientos muy importantes de la economía a nivel mundial. Pero sin duda el mercado, por lo que se está moviendo, y es por dónde se va a parar, y si vamos a llegar a tiempo para sujetar la inflación, y si los salarios, en esa segunda ronda de posibles tensiones inflacionistas, si los salarios se van a contener o no se van a contener. En Estados Unidos yo creo que no se están conteniendo y va a ser difícil contenerlos porque el desempleo es inexistente. En Europa yo creo que ahí sí hay un decoupling con respecto a Estados Unidos, pero aún así las incertidumbres son muy grandes. Entonces nosotros de Buy and Hold lo que recomendamos es estar en compañías de la máxima calidad posible, que es la forma de protegerte, por un lado, de la inflación y por otro lado de las incertidumbres. Ir a aquellos lugares donde los flujos de caja sean más ciertos. ¿Qué estrategia por assets está haciendo ahora mismo la compañía?
Pues nosotros seguimos nuestra marca, que es Buy and Hold, que es comprar y mantener, con lo cual intentamos rotar muy poquito las carteras, aunque ahora a principio de año, con estas caídas tan fuertes, hemos introducido alguna compañía nueva en cartera, porque ha sido súper castigada, como es Spotify, que la hemos incorporado. En el resto y hemos salido de una, porque si entramos en una es porque salimos. Estamos siempre invertidos en la cartera de renta variable. Hemos salido de SAP, que es una compañía de extraordinaria calidad, pero que no ha caído ni muchísimo menos lo que ha caído Spotify, y que sí vemos que puede tener, pues a lo mejor mayores incertidumbres, en el sentido de que puede tener una presión por parte de los clientes. Es absolutamente monopolística, pero al final el subir la temperatura, vamos a decir, a los clientes, el trasladar pues la tensión de precios en clientes corporativos tan grandes, igual le puede costar más que en un marketplace como es Spotify. Hay mucha gente también preguntándose, ¿llega el momento de la renta fija? ¿Es así? ¿O todavía hay que esperar un poco, ver cómo van configurándose esas subidas de tipos y el conjunto de la renta variable? Nosotros la renta fija la hemos visto siempre como un activo a gestionar, ¿no? Y esta pregunta que me haces es una pregunta que la llevo escuchando pues probablemente los 12 últimos años. Indudablemente no los 12 han sido igual de buenos en renta fija, pero es un activo más a gestionar. Al final, nosotros en estos 12 años hemos tenido algún año con rentabilidades negativas, pero el grueso han sido retornos positivos, ¿no? Nosotros, nuestra cartera de renta fija hoy está en unas yields cercanas superiores al 4%, en un entorno de tipos todavía bajos y con unas duraciones muy cortas. Nosotros estamos en una duración de 1, estamos vendidos del bono español a 10 años. Por fundamentales nos parece que es el bono a vender de toda Europa por el tema de política fiscal que se lleva a cabo en nuestro país. Las primas de riesgo de los periféricos siguen ampliándose, pero al final dependemos de dónde quiere el Banco Central situar el bono a 10 años, ¿no? Entonces tampoco nos hemos puesto tan cortos como por fundamentales estaríamos en otra situación. ¿Bonos corporativos? ¿Crédito corporativo? ¿En qué situación se puede encontrar también en este 2022 con ese cambio también de política monetaria y subida de tipos? Bueno, al final, si por ejemplo, pues en sector turístico, ¿no? Pues que todos los indicadores son muy optimistas, pues lo normal es que estas compañías empiecen a desapalancarse, empiecen a tener unos flujos de caja muy mejores que incluso que un 2019. Eso va a llevar a mejorar la solvencia de todas estas empresas, por lo menos en las que nosotros estamos, así lo estamos viendo, y lo normal es que esas primas de riesgo disminuyan, y ahí está el beneficio, ¿no? Nosotros, cuando invertimos en el largo plazo, para cubrir ese tipo de lo que es el riesgo de tipo de interés, lo que hacemos es vender en este caso el 10 años español, ¿no? Pues si tenemos bonos de IAG al 2029, pues vendemos deuda española a 10 años, pues al 2032, por ejemplo, ¿no? ¿Qué os hace diferentes en vuestra forma de gestionar? Pues diferentes, yo diría que lo que nos hace es, por un lado, la independencia, que nosotros no dependemos más que somos Julián, Antonio y yo, 3 socios y un equipo de 12 personas que dependemos de nosotros mismos. Nadie nos da indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer, y el dinero que principalmente que gestionamos es un dinero que venimos gestionando desde hace mucho tiempo. En el caso de renta variable, 17 años. Los primeros inversores han multiplicado casi por 5 su inversión por revalorización, es decir, que los primeros señores que a lo mejor invirtieron 20 millones, hoy resulta que tienen 80 millones con nosotros. Eso nos da pues la responsabilidad, pero también tenemos la confianza de que estos señores han obtenido TAEs cercanas al 9%, y que confían en nosotros pues de una forma. Eso nos da la libertad de poder de no estar sesgados, de no estar
de que ningún comité nos lleve al consenso, ¿no? Sino poder invertir contra consenso, que es la forma de poder hacer las cosas, pues eso, comprar barato y vender caro, que es bastante sencillo. Es sencillo de decir, difícil de hacer. ¿Qué rentabilidades habéis tenido en este 2021? Que también ha sido turbulento, menos que el inicio, pero también ha tenido sus momentos complicados. El año empezó también en negativo, no tan en negativo como este año, pero los índices empezaron cayendo. En 2021 en renta variable obtuvimos un 32%, en el fondo flexible, que es nuestro mixto, en un 21% y el fondo de renta fija en un 4%. O sea, son rentabilidades pues muy buenas, pero sobre todo nosotros miramos el largo plazo. Un año en concreto es, por ejemplo, el fondo flexible, que ya son casi 12 años de historia, pues tiene una TAE del 8,5 con una volatilidad de 9. Eso es batir al Eurostoxx 50 con dividendos con la mitad de volatilidad. Pues bueno, pues eso es me parece una buena carta de presentación y un buen resumen de lo que puede ofrecer Buy and Hold. Pues muchísimas gracias, Rafael Valera, CEO de Buy and Hold, por darnos todos los detalles de esas carteras y también de esas perspectivas para 2022. Vamos a ver la renta fija. Yo creo que puede ser un buen año más que los anteriores y se hacían bien también, como nos has contado. Buen día y buen negocio, Rafael.